La lucha por los derechos de la mujer. El sufragio de las mujeres. El derecho al voto entre hombres y mujeres no ha sido siempre igual. Mientras que muchos hombres blancos han ejercido siempre el derecho de votar, a las mujeres ese derecho se les ha restringido en términos de dónde podrían votar y en qué elecciones. En 1869 las mujeres podían votar en Wyoming. En aquel momento, Wyoming era solamente un territorio. Se convirtió en un estado en 1890 y le dio a las mujeres el derecho completo al voto, incluyendo el voto por el presidente de los Estados Unidos. Pronto otros estados del oeste como Colorado, Idaho y Utah también dieron a las mujeres el derecho de votar. En otros estados las mujeres podían votar en algunas elecciones locales. En 1920, la 19ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos se convirtió en ley. Una enmienda es una adición. Esta dio a las mujeres el derecho a votar en todas las elecciones. Las mujeres y algunos hombres trabajaron arduamente para lograr que el derecho al voto fuera igual para todos. Su trabajo se conoce como el movimiento del sufragio femenino. El sufragio es el derecho a votar. Seneca Falls. El movimiento por el sufragio femenino comenzó en Seneca Falls, Nueva York. Era el año 1848 y Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott, líderes del movimiento por los derechos de las mujeres, organizaron una reunión. Pusieron un aviso en el periódico para que la gente se enterara de la reunión. La llamaron Convención por los Derechos de la Mujer. La convención se llevó a cabo durante 2 días y asistieron 300 personas. Muchas mujeres trajeron a sus maridos. Algunas sufragistas leyeron discursos. Frederick Douglass, un esclavo que había escapado hacia la libertad, también habló. Douglass era un gran orador y portavoz activo en la lucha por abolir la esclavitud y en favor de los derechos de la mujer. Los periódicos cubrieron la convención, pero las respuestas no fueron favorables. En general, los estadounidenses en ese momento no creían que la mujer debía votar, y eso incluía a la mayoría de las mujeres. Muchas de ellas creían que su papel era ser madres y esposas, y pensaban que no necesitaban votar. Al terminar los 2 días, la convención aprobó muchas resoluciones o metas que las mujeres querían lograr. Una de ellas era que las mujeres debían tener derecho al voto. Dado que las leyes afectaban a las mujeres y a los hombres por igual, las mujeres querían participar en la elección de las personas que creaban las leyes. Tendrían que trabajar duro para que eso fuera posible. Documento que muestra las firmas de la Declaración de Opiniones en la Convención por los Derechos de la Mujer en Seneca Falls, Nueva York. Ropa. En el siglo XIX la moda era estricta. La vestimenta de las mujeres hacía más difícil para ellas realizar sus tareas y muchas hacían tareas pesadas. Las mujeres cocinaban en las estufas de leña y carbón, recogían la madera que ponían en la estufa y encendían el fuego. Esperaban que el fuego ardiera lo suficiente para cocinar. Mientras cocinaban, añadían leña para mantener el fuego a alta temperatura. Las mujeres tenían que lavar la ropa a mano. Algunas tenían bombas de agua, pero otras tenían que transportar agua de un pozo o de un arroyo para lavar. Utilizaban una tabla para lavar y fregaban la ropa a mano. Cosían ropa para sus familias y muchas trabajaban en las granjas familiares. Usaban pesados vestidos largos con enaguas debajo. Debido a que la moda para las mujeres era tan engorrosa y les dificultaba para realizar su trabajo, algunas mujeres pensaron que los pantalones bombachos harían más fácil su trabajo. Los pantalones bombachos eran largos y se ajustaban en el tobillo. Se les llamó boomers.
porque fue Amelia Boomer, editora de una revista llamada El Lirio, quien describió la nueva ropa en su revista, diciendo que era mucho más cómoda para la jardinería y para el cuidado de los hijos. Para Elizabeth Cady Stanton le encantaban los pantalones bombachos. Decía que las mujeres necesitaban más libertad en su vestimenta. Los bombachos le dieron más libertad de movimiento a las mujeres. Hoy parece una tontería que la gente se hubiera molestado porque las mujeres llevaban bombachos, pero así fue. De hecho, las activistas renunciaron a llevar bombachos hasta 1854. Porque no querían que la gente se fijara en lo que vestían. Querían que la gente escuchara lo que estaban diciendo. Las mujeres querían el derecho al voto y sabían que necesitaban el voto de los hombres para obtenerlo. La esclavitud y el movimiento de las mujeres. Al principio del siglo XIX, las mujeres tenían problemas más graves que la ropa que llevaban puesta. La esclavitud aún era legal en la mitad del país. Muchos de los activistas por los derechos de la mujer también fueron abolicionistas, o sea, que creían que la esclavitud debía ser abolida o detenida. Una mujer llamada Sojourner Truth había sido esclava, había escapado a Nueva York y se había convertido en una líder por la lucha para poner fin a la esclavitud. Y aunque no sabía leer ni escribir, era una poderosa oradora. En 1851, Sojourner Truth habló en una convención sobre los derechos de la mujer en Ohio. Nadie escribió sus palabras mientras hablaba, aunque más adelante alguien las escribió de memoria. En su discurso titulado ¿Acaso no soy una mujer?, dijo que si un hombre afirmaba que las mujeres debían recibir ayuda en los carruajes, ser ayudadas al cruzar zanjas y recibir lo mejor de todo, ¿por qué a ella no la habían ayudado? ¿Acaso preguntó, ¿no soy una mujer? Sojourner Truth siguió apoyando los derechos de la mujer. En 1853 habló en la ciudad de Nueva York. Esta vez muchos rivales y opositores asistieron, se sentaron en la reunión e hicieron mucho ruido para que nadie pudiera escuchar los altavoces. Sojourner Truth los puso en su lugar, les habló y les dijo que no podían detener el movimiento de mujeres y prometió que las mujeres obtendrían sus derechos. Personas que lo hicieron posible. Susan B. Anthony. En 1872, Susan B. Anthony votó ilegalmente. 3 semanas más tarde, el Día de Acción de Gracias, un jefe de la Policía Federal llegó a su casa y la detuvo. Fue puesta en libertad cuando su abogado pagó la fianza, pero en el juicio fue declarada culpable. Recibió una multa de $100. Anthony se negó a pagarla y el gobierno nunca trató de cobrarla. Lucy Stone. Lucy Stone se casó en 1855 con Henry Blackwell, pero no tomó el apellido de su marido, lo que era muy raro en esos años. De hecho, no podía firmar documentos legales como Lucy Stone. Fue muy avanzada para su época. Decía que no pagaba los impuestos sobre su casa, ya que no podía votar. Decía que era un impuesto sin representación. El Estado tomó algunos de sus muebles como pago de los impuestos. Hollis Paul. Hollis Paul creció en un hogar cuáquero. Fue a la universidad y obtuvo muchos títulos avanzados. Ese nivel de educación era inusual para cualquier persona en esta época. En 1906, Paul fue a Inglaterra, donde se incorporó al movimiento por el sufragio femenino y fue encarcelada 3 veces por sus creencias. En 1909 regresó a los Estados Unidos. Se convirtió en una líder sufragista y condujo marchas y otras protestas. Fue a la cárcel 3 veces más e incluso realizó una huelga de hambre allí. Lucrecia Mott. Lucrecia Mott creció en Boston.
Massachusetts, y se convirtió en maestra. Su interés en el movimiento por los derechos de la mujer comenzó cuando se enteró de que ella ganaría la mitad del salario que se le pagaba a un maestro. Maud también trabajó para poner fin a la esclavitud. Ella y su esposo ayudaron a muchos esclavos fugitivos a lo largo del ferrocarril clandestino, una red de lugares seguros donde permanecían los esclavos en su camino hacia el norte en busca de la libertad. Un movimiento puesto a prueba y dividido. En la época de 1850, los estadounidenses temían que hubiera una guerra. No les interesaban los derechos de la mujer. Estaban pensando en la esclavitud y en la guerra. La guerra civil comenzó en 1861, cuando Abraham Lincoln era presidente. El presidente Lincoln hizo un trato con los sufragistas y les prometió su apoyo después de la guerra. La guerra terminó en 1865 y pocos días más tarde el presidente Lincoln fue asesinado. Andrew Johnson se convirtió en presidente, pero no apoyó los derechos de la mujer. Muchos sufragistas perdieron la fe en el gobierno federal. Las cosas empeoraron cuando los líderes del movimiento por los derechos de la mujer formaron dos grupos diferentes. Lucy Stone fundó la Asociación Estadounidense de Mujeres Sufragistas, AWSA por sus siglas en inglés. Elizabeth Stanton y Susan B. Anthony crearon la Asociación Nacional de Mujeres Sufragistas, NWSA por sus siglas en inglés. En la AWSA había hombres y mujeres miembros. Trabajaron a nivel estatal para intentar que cada estado le otorgara el sufragio a las mujeres. La NWSA fue pensada como una organización más extrema. Solo permitía mujeres como miembros y trató de cambiar las leyes federales. Sentía que era más eficaz centrarse en las leyes federales en lugar de tratar de cambiar las leyes en cada estado. Año en que a las mujeres se les concedió el derecho al voto. La Asociación Nacional de Mujeres Sufragistas, la NWSA, tuvo su primera reunión en 1869 en Washington, D.C. Susan B. Anthony pidió al Congreso aprobar la 16ª enmienda a la Constitución para dar a las mujeres el derecho al voto. Pronto se llamaría la enmienda Susan B. Anthony. El Congreso consideró la enmienda en 1878, 9 años después de la primera petición de Anthony. La enmienda no fue aprobada cuando el senador Sargent de California la presentó. Las mujeres, sin embargo, no se dieron por vencidas. Viajaron por todo el país dando discursos, liderando marchas y haciendo circular peticiones. Como no había radios o televisores a finales del siglo XIX, la gente solo podía ver o escuchar a los oradores en persona, sin aviones, automóviles o incluso a veces sin caminos pavimentados. Los sufragistas viajaron en coches tirados por caballos y en trenes. Sin embargo, no permitieron que la dificultad para viajar los detuviera, porque creían firmemente en su causa. La AWSA y la NWSA se fusionaron en un único grupo en el año 1890. Y esta vez el grupo se llamó Asociación Nacional para el Sufragio de las Mujeres Estadounidenses, NAWSA por sus siglas en inglés. Elizabeth Cady Stanton fue su primera presidenta. ¿Cómo se ratifica una enmienda a la Constitución? Una enmienda es un cambio. Una enmienda va a la Cámara de Representantes. 2/3 de los representantes deben aprobarla, si no, se detiene ahí. Si se aprueba en la Cámara, va al Senado de los Estados Unidos. 2/3 de los senadores deben ratificarla, si no, se detiene ahí.
Si se aprueba en el Senado, va a las legislaturas estatales. 3/4 de las legislaturas deben aprobarla, si no, es rechazada. En 1920 había solo 48 estados, hoy hay 50, así que hoy se necesitan 38 estados para ratificar o aprobar una enmienda. Señales de éxito. Como ya saben, en Wyoming las mujeres pudieron votar a partir de 1869, cuando Wyoming era un territorio. Al convertirse en estado en 1890, fue el primer estado con sufragio femenino. 3 años más tarde, Colorado dio a las mujeres el derecho al voto. Carrie Chapman Catt, una activa sufragista, trabajó para conseguir el sufragio femenino en el oeste y tuvo éxito en Utah y en Idaho. Aunque tomó un par de años, otros estados del oeste le dieron a las mujeres el derecho al voto. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en el estado de Washington en 1910 y al año siguiente en California. En 1912, Oregon, Arizona y Kansas aprobaron el sufragio femenino. Las mujeres sufragistas realizaron desfiles en Nueva York y Washington, D.C. Miles de personas marcharon en un desfile en la ciudad de Nueva York. Lamentablemente, algunos de los espectadores les causaron problemas a la gente que marchaba en el desfile. Una multitud en el centro de la calle bloqueó el paso. La gente gritó y escupió a los manifestantes. Incluso los empujó y los hizo tropezar. Un centenar de manifestantes terminaron en el hospital, pero la policía no hizo nada. Todo fue publicado en los periódicos. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Los sufragistas no quisieron permitir que la guerra detuviera su movimiento. Habían esperado durante la Guerra Civil y cuando terminó la guerra no tenían nada. Así que esta vez perseveraron. El presidente Woodrow Wilson se postuló para un segundo mandato en 1916 con la promesa de campaña de mantener a los Estados Unidos fuera de la guerra. Wilson también prometió a Carrie Chapman Catt que iba a apoyar el sufragio femenino, aunque no era su prioridad. Sin embargo, las mujeres lo apoyaron. Al parecer, a Wilson le fue bastante bien con las mujeres votantes en la docena de estados que permitían el voto femenino en 1916. Piquetes en la Casa Blanca. Pronto comenzaron los piquetes de mujeres frente a la Casa Blanca. El primer piquete fue el 10 de enero de 1917 y después llegaron casi todos los días de lunes a sábado, sin importar el clima. En un principio, el presidente Wilson las trató bastante bien. Sonreía mientras caminaba entre ellas y les ofrecía café en los días fríos. En abril de 1917, los Estados Unidos declaró oficialmente la guerra a Alemania y una vez más la gente pidió a las sufragistas que esperaran hasta poner fin a la guerra. No esperarían. Continuaron con los piquetes diarios frente a la Casa Blanca. En junio de 1917, el presidente ya no era tan amigable con los piqueteros. Durante la visita de diplomáticos rusos, los manifestantes llevaban una pancarta que lo avergonzó. Decía que los Estados Unidos no era una democracia, pues las mujeres no podían votar. Wilson dijo que las mujeres tenían que dejar los piquetes o en caso contrario serían detenidas. La líder de las mujeres, Alice Paul, consultó con abogados quienes le dijeron que las mujeres tenían el derecho legal a hacer piquetes. Las mujeres continuaron con sus piquetes en noviembre de 1917. 150 mujeres fueron detenidas y llevadas a la cárcel. Debido a que las mujeres no podían ser acusadas por los piquetes porque era una actividad legal, fueron acusadas de obstruir el tráfico. Las mujeres fueron declaradas culpables y multadas con $25 cada una. Eligieron permanecer 3 días en la cárcel antes que pagar la multa. En menos de una semana, los piquetes comenzaron de nuevo.
Las mujeres fueron detenidas y de nuevo pasaron 3 días en la cárcel. Las prisioneras ganan apoyo popular. Las mujeres siguieron con los piquetes y las cosas empeoraron. La policía siguió con las detenciones y los magistrados impusieron penas más severas. Por ello, algunas mujeres fueron enviadas a la cárcel por 60 días. Las condiciones en la cárcel eran horribles. Las mujeres fueron tratadas con rudeza e incluso maltratadas. La comida estaba podrida y a veces tenía gusanos. Esto no parecía cambiar la actitud de los políticos, pues las personas que asistían a los piquetes seguían siendo detenidas por esta causa. Los sufragistas trabajaban duro para que el público conociera los malos tratos que recibían y la gente simpatizó más y más con la causa. A finales de noviembre de 1917, los prisioneros fueron liberados, pero los sufragistas todavía no habían completado su tarea. En enero de 1918, la Cámara aprobó la enmienda Susan B. Anthony, pero no se aprobó en el Senado. Otro año pasaría antes de que eso sucediera. Las sufragistas no se dieron por vencidas. En agosto de 1918 hubo más protestas. La policía detuvo a los manifestantes y el periódico mostró fotografías de los prisioneros. Las mujeres comenzaron a llevar brazaletes negros. Decían que la justicia había muerto. La enmienda finalmente se aprobó en la Cámara y en el Senado en junio de 1919. Las mujeres todavía tenían mucho trabajo por hacer. Necesitaban 36 estados que ratificaran o aprobaran la enmienda. En junio de 1919, 3 estados fueron los primeros en aprobarla. Los estados fueron Wisconsin, Illinois, Michigan. El último estado en aprobar la enmienda fue Tennessee, el 18 de agosto de 1920. Finalmente, la mujer ganó el derecho al voto. Fue una larga lucha. Solo una mujer de las que habían asistido a la convención de Seneca Falls aún estaba viva. Charlotte Woodward fue la única que vivió para ver el sueño convertido en realidad. Inténtalo. Ser un activista. Un activista es alguien que intenta cambiar la sociedad o el gobierno. Como a muchas personas no les gusta el cambio, no siempre los activistas son populares. Sin embargo, pueden ser reconocidos por su valentía. Un activista hace 3 cosas. Hace que las personas sean conscientes de un problema. 2. Ayuda a las personas a ver que el cambio es necesario. 3. Convence a los líderes de que hagan un cambio. Se hace así. Piensa en un tema que sea importante para ti. Es posible que desees mejorar la educación de los pobres, quizás desees ayudar a cuidar a las personas sin hogar, o puedes tener otra idea totalmente diferente. Mira atrás en la página 22, los 3 pasos de los activistas. Piensa y luego escribe tus respuestas a estas preguntas. ¿A quién estás tratando de hacer tomar conciencia del problema? ¿Cómo vas a darles a conocer el asunto? ¿Por qué es necesario el cambio? ¿Cómo puedes tú ayudar a la gente a ver la necesidad de un cambio? ¿Qué dirigentes tienen que estar convencidos? ¿Cómo puede lograrse? ¿Cómo van a mejorar las cosas si se hacen los cambios? Escribe un párrafo en el que describas un mundo mejor. Haz un plan de acción. Indica los pasos que tendrás que dar para cambiar tu salón de clases o el mundo. Luego, pon tu plan en acción. Glosario. Abolicionistas, personas que intentaron activamente poner fin a la esclavitud. Engorrosa, difícil de hacer o de manejar. Espectadores, personas que están viendo un acontecimiento. Rivales, personas que quieren y tratan de conseguir lo mismo que otro o hacerlo mejor que otro. Competidores. Sufragio, el derecho al voto. Sufragistas, personas que trataron de obtener activamente el derecho al voto de la mujer. Vestimenta, prendas de vestir, lo que lleva una persona. Reacción del lector.
En una tabla similar a la que aparece a continuación, muestra lo que causó que encarcelaran a las sufragistas. ¿Cuáles son algunos efectos del encarcelamiento de las sufragistas? Causa-efecto. ¿Qué eran los pantalones bombachos? ¿Cómo puedes saber más sobre los bombachos? Mira en el libro y encuentra ejemplos de verbos terminados en ando, yendo. Elige dos frases con los verbos terminados en ando, yendo y trata de volverlos a escribir con los mismos verbos, pero sin usar la terminación. ¿Por qué crees que el movimiento abolicionista colaboró con el movimiento por el voto femenino?